Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes en esta mañana de lunes 1 de abril de 2019. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar con nosotros a través de Megavisión Go, nuestra señal abierta al mundo, a través de también de nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Esta mañana, como siempre, arrancamos deseándole lo mejor para usted. Coloque a Dios en el centro de sus actividades para que sus metas y sus proyectos puedan cumplirse. Hoy en el estudio me acompaña el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, con quien vamos a examinar varios aspectos que tienen que ver con las finanzas del Estado, especialmente en la designación de fondos para las alcaldías, que causó y sigue causando polémica entre los involucrados, el impacto que, por cierto, tendrá en el país o tiene en el país el anuncio hecho por el gobierno estadounidense de suspender la cooperación y la reacción que ya se conoce del presidente electo Nayib Bukele con relación a este tema. También Corte Suprema de Justicia aprueba otorgar beneficios por 11.5 millones de dólares para empleados. También otro aspecto que vamos a abordar precisamente en el marco de este análisis de las finanzas del Estado, hoy con nuestro invitado. Así es que desde ya, bienvenido. Gracias por acompañarnos, ministro. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todas las personas que están esta mañana acompañándonos. Estoy, como siempre, a sus órdenes. Bueno, ministro, voy a comenzar quizás por lo último, especialmente de esto que se conoció el fin de semana. El gobierno de Estados Unidos anuncia que va a suspender la ayuda a países del Triángulo Norte. Ahí está, Trump ordena cortar ayuda a El Salvador, en la cual nos incluye a nosotros, obviamente. Esto, desde luego, se da en el contexto de una situación de transición que vive el país, especialmente cuando sabemos que la situación de las finanzas públicas apremia. ¿Cuál es su lectura o qué impacto esto tendría en el país, ministro? Bueno, aquí hay, digámoslo así, tres tipos de cooperación, ¿no? La primera cooperación es aquella que es asistencia técnica que requiere el país proveniente de Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de apoyo a la política fiscal en El Salvador, que es un programa de más o menos 20 millones de dólares por un periodo de 5 años que aporta, digamos, el gobierno de Estados Unidos al Ministerio de Hacienda. No sabemos, no tenemos ninguna notificación oficial al respecto, pero son parte de las cooperaciones que nosotros tenemos de parte de ellos. También está, digamos, otro tipo de financiamiento, como es el caso de los créditos con organismos internacionales. Por ejemplo, nosotros estamos gestionando actualmente un crédito para los municipios por el orden de los 200 millones para fomentar crecimiento y empleo. Ese financiamiento lo estamos gestionando con el Banco Mundial. Y aquí, digamos, ¿quién vota por esas aprobaciones en el Banco Mundial? Votan los países. Entonces, el directorio del Banco Mundial, ahí está Estados Unidos, y habrá que ver, digamos, si esta noticia, con ese voto. Si con esta noticia se cuenta con ese voto, que es fundamental, porque, es decir, para que se apruebe un préstamo en el Banco Mundial tiene que aprobarse con 50+1 o con el 51% de los votos, ¿verdad? En este caso, si Estados Unidos dijera que no, pues habrá que ver si se aprueban o no estos financiamientos. Doy este ejemplo de 200 millones para los gobiernos locales por dar un ejemplo, pero cuando venga turismo, cuando venga otro tipo de infraestructura, ¿verdad? Cuando venga financiamiento al sistema financiero que provenga de Estados Unidos y que requiera la aprobación del gobierno de Estados Unidos, habrá que ver, digamos, si esto tiene influencia, ¿no? Entonces yo creo que esas dos son
una parte, y la tercera es la donación propia, ¿no?, del gobierno de Estados Unidos a distintas instituciones del gobierno o a distintas instituciones privadas o a través del mismo gobierno de Estados Unidos localmente. Entonces no sabemos qué repercusiones van a haber, ¿verdad? Ahí también tenemos el tema del Triángulo Norte, por ejemplo, que ha sido, digamos, una de las banderas que se ha llevado a cabo en una relación entre Estados Unidos y los tres países, en la cual venimos ya desde hace algún tiempo trabajando en temas de seguridad, en temas migratorios, en fiscalidad, y sobre esa base pues ya habría que ver, digamos, qué camino seguir, ¿no? Porque sin duda alguna ha habido, digamos, una parte de la cooperación. Si por ejemplo El Salvador ha utilizado, digamos, en 4 o 5 años un monto de 6.000 millones de seguridad, digamos, a lo largo de los años, ¿no? ¿Cuánto de eso ha venido por parte de financiamiento del gobierno de Estados Unidos? Entonces, pongámosle 1.700 millones, ¿no? Entonces, en el futuro, ¿qué nos espera? No sé, ahí viene la pregunta. Si eso se hace una realidad, ¿puede verse afectado? Puede verse afectado. Programas como el apoyo a la seguridad. Exactamente, con el apoyo a la migración, Fomilenio. ¿Podría verse afectado Fomilenio? Podría verse afectado directamente. Yo creo que los contratos que están en vigencia... O convenios, ¿verdad? Sí, o convenios no deberían de verse afectados. No lo sabemos, Ernesto. Sí, o sea, no se tiene mayores datos sobre aquí realmente no tenemos absolutamente ninguna información y solo estamos haciendo... ¿Es una noticia que cae como de sorpresa y sorprende muchísimo? Bueno, para nosotros sí, ¿verdad? Porque realmente no estábamos esperando por parte del gobierno de Estados Unidos una posición así, ¿verdad? Y más aún cuando recién el presidente electo estuvo en una de las fundaciones ultraconservadoras de los Estados Unidos, donde obviamente quedaron muy contentos, muy alegres al escuchar palabras de decir, bueno, en el país vamos a seguir siendo amigos, ¿no? Al menos El Salvador. Entonces, yo creo que estas decisiones tienen que ver más con el tema migratorio que razonamientos políticos que puedan advertirse, digamos, futuros, ¿no? Eso no lo veo así. Ok, esta decisión se da precisamente porque no existe a criterio del gobierno del presidente Trump o el mismo presidente Trump de voluntad de los países del Triángulo Norte, especialmente de El Salvador, por detener las caravanas de migrantes. Este fin de semana, por cierto, salió una que ha sido considerada como la más multitudinaria en Guatemala, ¿no? Bueno, este es un fenómeno que está ahí a la base. ¿Se puede ver desde una lógica de presupuestos? Yo creo que este tema principalmente es migratorio, ¿verdad? Pero ahí, digamos, tal vez lo estoy diciendo mal, pero pagamos justos por pecadores, ¿no? Porque realmente El Salvador es el que más ha logrado bajar la migración entre de los tres países a Estados Unidos. Es decir, incluso el año pasado, en algún momento del año, llegamos a tener tasas de crecimiento negativas en el tema migratorio. Es decir, éramos el único que realmente estaba disminuyendo, ¿no? Y Guatemala había estado creciendo mucho más y Honduras igual. Entonces me parece a mí que estamos en esa parte de que nosotros hemos hecho un buen trabajo, pero a lo mejor el resto de los países no han tenido tan buena experiencia, ¿no? Bueno, el gobierno salvadoreño todavía, así concretamente, no ha recibido una notificación. No. Al menos eso es lo que creo que usted como ministro también sería el inmediato en recibir esa. Y no hemos recibido ninguna notificación formal por parte del gobierno de Estados Unidos donde se esté anunciando pues que se cierra la cooperación para El Salvador, ¿verdad? O algo por el estilo. A ver, agencias internacionales de noticias, por ejemplo, sostienen que esta ordenanza o de que el presidente ordena cancelar la ayuda en programas que se están ejecutando con fondos de los presupuestos de 2017 y 2018, los cuales para El Salvador ascienden a 131 millones de dólares. ¿De qué fondo estamos hablando? Pues lo que se me ocurre es el tema de la cooperación
que hay con el gobierno entre el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de El Salvador para el Ministerio de Hacienda, eso puede ser una cosa, y la segunda es Fomilenio, ¿no? A ver, tengo acá, esta fue por cierto, la posición que diera el presidente electo Nayib Bukele. Voy a presentarles el tuit que emitió él, en la que espera, según el presidente electo Nayib Bukele, él espera pues que a la hora de asumir su nuevo mandato, pues las cosas puedan cambiar. Ahí está, por cierto, lo retomamos de la versión de uno de nuestros periódicos sobre el anuncio del presidente Donald Trump de suspender la ayuda a El Salvador. Esperamos que esta se reanude e incluso incremente al entrar en el nuevo gobierno. ¿Es esto correcto? Bueno, yo creo que el presidente electo tiene que verlo de esa forma, es decir, él supongo que deberá buscar y hacer sus mejores esfuerzos para que esto no suceda, ¿no? No sé cuánto tiempo se tarda en implementar una medida de este tipo, pero ojalá que por el bien del país esto no pase a más, ¿no? Sino que sea una medida pues que tenga que ver con algún tipo de política, política exterior, política migratoria, pero que se resuelva en el corto plazo. No cabe duda que Estados Unidos tiene bien focalizado las áreas en las cuales se está trabajando y cooperando en materia financiera. El fortalecimiento de las instituciones, se lo escuché decir a la embajadora, sí. Incluso recapitular ese esfuerzo de cooperación, el fortalecimiento de la base institucional del país, claro. El tema de la seguridad, sí. ¿verdad? Y por supuesto también el tema de Fomilenio. Dios quiera pues que esto no resulte ser afectado, ¿no? Ojalá que hasta ahí llegue, pues, o sea, es decir, que sea solo un capricho así nomás del presidente. No lo sabemos, pero porque él es, ojalá que es una persona que sí. sorprende, ¿no? De sí, repente sí. se enoja y termina haciendo cosas, ¿verdad? Diciendo cosas. Yo creo que hay que esperar, hay que tener tranquilidad y sobre esa base, pues, tratar de retomar el diálogo, como siempre lo decimos, ¿no? Este fin de semana conocimos de la visita de un grupo, de una delegación encabezada por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores. ¿No hubo reunión con esta semana? ¿Sí? No. Fin de semana, por cierto. No. ¿Verdad? Pero sí se reunieron con el presidente, creo, de la República. Sobre todo cuando se trata de fortalecimiento de base cooperantes, creemos que vamos a estar pendiente de ver cuál va a ser el resultado entonces de esta situación. Nosotros manejamos una mesa ¿sí? de cooperantes en el Ministerio de Hacienda. Ahí está el Banco Mundial, el BID, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Japón, la Unión Europea, España, Alemania. Entonces tenemos reunión esta próxima semana y seguramente va a ser uno de los temas que vamos a tratar. Ministro, corrígame. El presupuesto del Estado se basa con impuestos propios, vea, de su recaudación. Recursos propios. Especiales. Sí, presupuestos, recursos especiales, y de cooperación, ¿no? Y préstamos. Préstamos. Donaciones. Entra préstamo. Donaciones, préstamos y recursos propios. Hablemoslo de esa cooperación, forma. En todo caso, ¿bajo qué figura entra? Cuando es cooperación que el organismo o el país requiere a través de convenio que entren al presupuesto, mete manos el Estado. Que entren al presupuesto, entonces los recursos entran al presupuesto y se manejan por las carteras de Estado a través del presupuesto. Cuando son recursos, digamos, que no entran al presupuesto, los maneja directamente el país. Y ellos ejecutan o sea que hay dos tipos de modalidades de fondos cooperantes. Uno que puede entrar al presupuesto y otro que lo maneja la organización. Un ejemplo muy claro, la Unión Europea, por ejemplo, financia o los recursos que ellos dan van a través del presupuesto y el gobierno de Estados Unidos lo ejecutan ellos. Es para preocuparse, voy a cerrar este ciclo del tema de Estados Unidos, ¿es para preocuparse, es para preocuparnos o para esperar mejor que se definan bien las cosas con este anuncio que ha hecho el gobierno? Yo pienso que hay que tener un poco de tranquilidad al respecto, Ernesto. Pienso que hay que sopesar
hay que sopesar los temas, no verlos a la ligera, sino buscar en qué medida nosotros podemos tener algún nivel de colaboración y diálogo para que las distintas carteras de Estado puedan acercarse y encontrar cuáles son los problemas que nos están generando este tipo de condiciones y tratar de solucionarlas, ¿verdad? Entonces, esto no se hace tampoco de la noche a la mañana, pero a través el diálogo franco, pues yo creo que podemos encontrar algún camino. Esa es la recomendación que haría usted siendo el responsable del manejo de las finanzas del Estado. Claro. Una recomendación para el gobierno entrante. ¿Cuál sería? Recomendación para el gobierno para que pueda encontrar los espacios de diálogo en las distintas, en la distinta institucionalidad, digamos, que tiene el gobierno de Estados Unidos para poder encontrar algunos caminos que nos puedan alcanzar a que estas cosas no sucedan, ¿no? A ver, entrando, quisiera sobre esa base de la transición, ¿cómo está el trabajo con el nuevo gobierno? Bueno, ¿Hay alguna mesa de trabajo con ustedes en transición? La verdad es que no, es decir, no ha comenzado, digamos, la transición de gobierno. O de cartera, en este caso muy en particular. A ver, el presidente Sánchez Serén nos delegó a todas las carteras a preparar ya la información, ¿no? Entonces, todas las carteras presentamos cuáles eran nuestros programas, nuestros proyectos, cuál es la situación financiera, cuáles son, digamos, los puestos de jefaturas de cada ministerio, hasta dónde vamos cumpliendo con las actividades, y esos informes ya fueron entregados a Casa Presidencial, esperando, digamos, que la transición inicie, ¿no? Yo creo que hay que esperar. El presidente electo, me parece, salió en una noticia diciendo que eso va a ir hasta mayo, ¿verdad? Y sobre esa base, pues lo que nosotros debemos hacer es estar listos con toda la información que ellos requieran para poder brindarla, ¿no? Es decir, está el Ministerio de Hacienda en particular, pues que tiene que dar las finanzas públicas del Estado, ¿verdad? Es decir, estamos hablando no solo del órgano ejecutivo al que el presidente electo se va a adherir, es decir, va a ser el presidente del órgano ejecutivo, sino que nosotros debemos darle las finanzas de los 3 órganos de Estado. Es decir, cómo está también el órgano legislativo. Y esa información ya la tiene lista, ministro. Nosotros ya tenemos todo listo. Es decir, aquí pero no ha habido nadie de la contraparte, en este caso del gobierno entrante, para recibirla. No, es decir, como no ha iniciado, digamos, no hemos brindado la información más que a Casa Presidencial. Así fueron los requerimientos que se nos hicieron a todas las carteras y así lo hemos hecho, ¿no? Yo creo que aquí lo que falta es llegar al 31 de mayo y sacar un estado de cuenta, digamos, de la situación presupuestaria, y hay que cumplir, digamos, con lo que dice la Ley de Responsabilidad Fiscal, ¿no? El gobierno saliente no puede ejecutar más del 40% del presupuesto. Ministro, cuando no hay información, se manejan muchas teorías, muchas versiones alrededor de este proceso de transición, y se especula o se hace decir de que usted como ministro de Hacienda estaría trabajando con el nuevo gobierno. ¿Me confirma esto? Le voy a ser lo más honesto posible, porque la pregunta siempre uno la responde como con pena, porque a mí la verdad pues que nadie de la nueva administración me ha buscado para continuar trabajando. Yo lo que he dicho es, mire, mi puesto es asesor del despacho y digamos, si el país quiere que yo siga trabajando, si el país considera que yo debo seguir apoyando, pues también estoy dispuesto a seguir apoyando, ¿no? Es decir, y eso no quiere decir que Nelson Fuentes vaya a ser el ministro de Hacienda ni nada por el estilo. Vuelvo y repito, no es una posición que a mí en particular me hayan buscado para continuar ni nada por el estilo, ¿no? A lo largo del tiempo, digamos, yo llevo en el Ministerio de Hacienda, tú sabes bien, Ernesto, desde el año 2010,
me quedé en esta última oportunidad. Me he tratado de ir del ministerio 4 veces. ¿Y has logrado desarrollar una buena carrera técnica? Sí, la verdad que es una gran experiencia. A pesar de que tu puesto ha sido... Es una gran experiencia, ¿verdad? Ernesto. Yo recuerdo en el 2011 se acercó la cooperación alemana y me dijo, necesitamos un asesor de políticas públicas. Entonces, y no me dejaron ir, ¿verdad? Después, a los 2 años, hubo una oportunidad también con el gobierno de Estados Unidos y no me dejaron ir. Después a los... Eso significa que Después creo que hubo otra oportunidad con la Unión Europea y después pues, la última oportunidad fue el año pasado con el Banco Mundial. Y entonces ya yo ya tenía, digamos, la oportunidad de irme a partir del 1 de julio del año pasado y decidí no irme, ¿no? Porque, digamos, a mí me gusta mi país, me gusta hacer cosas buenas por el país y son cosas que al final han valido la pena. Y si me preguntan, ¿valdría la pena seguir trabajando en Hacienda? Yo creo que siempre vale la pena trabajar en Hacienda. Porque... ¿Te gustaría trabajar para el nuevo gobierno como ministro de Hacienda? Con la sinceridad, Ernesto, de que hay que hacer las cosas lo mejor que uno pueda, ¿no? Lo menos político, aunque es político, pero lo más técnico, un trabajo técnico. Y sobre esa ¿no? base, ¿no? Es decir, el ministro de Hacienda, sea cual sea, tiene que ser un ministro de Hacienda que sea eminentemente técnico, pero que pueda tener esa capacidad de relacionarse con los factores políticos, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y tú lo has sabido hacer. Pues en la Asamblea Legislativa hay una buena opinión de los diferentes partidos ahí con relación a tu trabajo. Gracias a Dios, Ernesto, yo creo que el esfuerzo que yo he hecho en este último año ha sido bueno. Es decir, creo que hemos sacado los proyectos adelante por el bien del país, un buen presupuesto, no vamos a tener complicaciones de deuda pública. Ha habido algunos cambios estructurales que han ayudado, ¿no? Esta ley de responsabilidad fiscal, el tema de pensiones. El tema de FODES, tu posición ha sido muy concordante con la del presidente Nayib Bukele. Bueno, la verdad que el tema del FODES, cuando yo comencé... Y ya vamos a hablar de eso, pero quiero cerrar un poco el ciclo. ¿Te gustaría trabajar con el gobierno del presidente Nayib Bukele? Mire, yo creo que donde se nos brinde la oportunidad de trabajar y podamos actuar con profesionalismo, creo yo que podemos continuar apoyando a las personas que lleguen al ministerio, ¿no? Es decir, si se me abren otras puertas, pues qué bueno, digamos, que se me abran otras puertas dentro o fuera del país, ¿verdad? Pero el trabajo hacendario siempre es bueno y la experiencia es muy enriquecedora siempre y cuando se haga bien. Ok. Ministro, ¿cómo le quedan las finanzas del Estado al nuevo gobierno? Bueno, la verdad que esa es el hecho de que hay un buen presupuesto, Ernesto, nos dice que las finanzas públicas de alguna manera tienen cierto orden y ese orden creo que es importante. En el momento en que se aprueba un presupuesto con mayoría calificada, que tiene su presupuesto mensual, ¿verdad? Que tiene su flujo de caja. Entonces, sobre esa base, creo yo que es importante que tengamos claridad de que los recursos mes a mes van a estar disponibles para esta administración y para la siguiente administración. Tenemos un buen presupuesto entonces. Vamos a hablar de eso cuando regresemos porque quiero ampliarme con ello. Perfecto, ¿no? Quiero ampliarme. ¿Y cómo impacta el tema del FODES? Y lo decía, su postura ha sido muy concordante con la del presidente electo, a diferencia de los partidos, el oficialista, el gobierno mismo, que ha avalado en este caso el tema del FODES. Sin embargo, pues usted ha dicho de que de alguna manera este FODES representa una situación bien complicada para el presupuesto y sobre todo las finanzas del Estado. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Por supuesto, tenemos información también de tráfico a esta hora para aquellos que están pendientes del supuesto paro del transporte en el sector oriente de la capital. No lo hay, salga con toda la seguridad de que va a tener transporte a esta hora de la mañana. Nos vamos a la pausa y regresamos con más.
es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces con nuestro productor Boris Rosales, que nos tiene información con estas imágenes desde el Boulevard del Ejército, desde el sector de Oriente a Poniente, Boris. Sí. Vamos a ver, esto es hacia San Salvador, a la altura de la colonia 22 de abril. Así está esta imagen que nos hace llegar nuestro Megadrones a esta hora de la mañana para que usted tome en consideración cómo está el tráfico. Lento, un poco paralizado, pero es normal, sobre todo a esta hora pico, como decimos, que se presenta el tráfico en esta zona. Así es que desde ya, pues usted toma en consideración estas imágenes para que pueda desplazarse buscando alternativas o someterse a este tráfico que tenemos en esta importante arteria de ingreso hacia y salida hacia la capital por el sector de Soyapango. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Refresca tus vacaciones con la diversión acuática y natural en los 14 parques recreativos del ISTU. Bueno, vamos a aprovechar a esta hora de la mañana de día lunes, arrancar con buenos ánimos, con buena información, gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo y también Karen Avilés, que nos tiene importante información. Adelante, Karen, con tu informe. Muchísimas gracias, Ernesto. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan y les hago la atenta invitación a que puedan disfrutar en Semana Santa de los 14 parques recreativos del ISTU. Disfruta de Cihuatehuacán, Atecosol, Cerro Verde, Balboa, Costa del Sol y asimismo Laguna de Apastepeque, Amapulapa, Altos de la Cueva, Apulo y Agua Fría. Así que ahí tienes estos lugares turísticos que puedes disfrutar. Refresca tu verano con el ISTU. Con esta señal regreso al estudio. Bueno, gracias, Karen. Vamos a estar entonces atentos a anotar todos esos viajes, esas actividades que tiene el Instituto Salvadoreño de Turismo. Hay que levantar el buen ánimo, ¿eh? Bueno. Sobre todo porque ya viene el verano, las vacaciones de verano, Semana Santa. Yo creo que hay que apoyar el turismo local. Yo soy un amante del turismo local. ¿Sí? Y creo que es una de las formas además en las que se crea desarrollo muy rápido en este país. Es una buena apuesta, ya vamos a hablar de eso. Aprovecho también para invitarlos a ustedes a que me sintonicen hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Astrid Ábalos y este servidor vamos a conversar con el presidente de la Asamblea, el doctor Norman Quijano. Vamos a hablar de todos estos aspectos que tienen que ver con el trabajo legislativo y la coyuntura de transición hacia un nuevo gobierno que obviamente vamos a tratar con el presidente del Congreso, especialmente también por esta polémica que se ha generado si se hace en la Plaza Cívica, si se hace en la CISCO o se hace en la Asamblea Legislativa, el edificio de la Asamblea Legislativa, el traspaso de mando y la juramentación del nuevo presidente. Así que no se vaya a perder hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Seguimos conversando con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. A ver, hay buena, digamos, vibra de dejar un buen presupuesto. Sí. Esta decisión de haberse aprobado el FODES, un incremento del 2%, pone en aprietos el presupuesto, decía el presidente electo Nayib Bukele en uno de sus tweets en ese momento, no discutirlo con el ministro de Hacienda no solo es incorrecto, sino que es además inconstitucional e ilegal, decía. ¿No se lo consultaron a usted, ministro?
Pues la verdad que la Asamblea Legislativa hizo una solicitud de opinión de cuál sería, digamos, el impacto en las finanzas públicas de la propuesta que ellos aprobaron finalmente. Entonces, yo anuncié a la Asamblea que iba a entregar la opinión el día viernes de la semana en que se aprobó. Entonces, lastimosamente, digamos, se aprobó el día jueves. Entonces, ya, digamos, yo para qué mando la opinión, digamos, entonces ya no. Sin embargo, usted era de la idea de que no se aprobara el FODES. A ver, un mes antes, cuando yo presenté el informe de gestión financiera del Estado, Ernesto, yo en la conferencia con los amigos de los medios decía que este es un tema que cuando yo tomé, digamos, el Ministerio de Hacienda en el mes de abril del año pasado, era un tema a revisar, ¿no? Las finanzas municipales están generando algunos deterioros, digamos, de tener 150, 180 municipios calificados A, ahora prácticamente hay menos de 100, ¿no? Es decir, que están calificados con A. Entonces han venido deteriorando porque el crecimiento del gasto público es mucho más acelerado que el crecimiento de los ingresos. Y entonces el apalancamiento que tienen del FODES cada vez es mayor, es decir, cada vez se utilizan más recursos del FODES para gasto corriente y el endeudamiento crece, ¿no? Hemos pasado de 200 millones en 2010 a 532 millones en 2018. Entonces, ese ritmo acelerado de deuda lo que hace es complicar a los municipios y le van tirando, digamos, la deuda al nuevo gobierno local, y así, ¿no? Entonces, cada vez más la rigidez que van teniendo los gobiernos locales para poder, digamos, enfrentar sus necesidades financieras es mayor, es decir, se les reducen esos espacios. Y, por ejemplo, el FODES, en un estudio de hace 2-3 años, decía que del 100% de los recursos, la ley dice, Ernesto, si tú te recuerdas, que es 75-25, 75 para inversión pública y 25 para gasto corriente. Pues la realidad es que el promedio de todos los municipios es que el 24% es inversión y el 76% es gasto corriente. Está invertido eso. Entonces, ¿y eso es legal o es legal o es ilegal? Pues yo creo que ya son las instituciones, digamos, como Corte de Cuentas, quienes tienen que dar su valoración al respecto. Porque estamos hablando de casi en los 5 años, según tengo un dato acá que lo dio, por cierto, Comures, 2.332.5 millones de dólares los que se han ido del FODES a las alcaldías. Debe ser. El 75% para gasto corriente, fiestas patronales. Entonces, y otras cosas, no puede ser que el 25 haya sido solo para obras locales. Entonces yo creo que con los municipios hay que hacer cosas más integrales. Hay que reforzar, hay que reestructurar todo el FODES, hay que cambiar la ley de endeudamiento municipal, hay que cambiar el código municipal, pero en el tema particularmente del FODES, Ernesto, ya no podemos ver a los municipios a todos por igual. Es decir, hay que darles las características, y yo debería de tener la capacidad de dividir en tipologías a los municipios y decir, este es más pobre, este es mediano, este es más rico. Y entonces el más rico puede ocupar el 25% de los recursos en gasto corriente y el 75% en inversión, porque tiene la capacidad de hacerlo. Pero el más pobre no. El más pobre debe ocupar el 50 o el 60% de los recursos del FODES en gasto corriente y el 40% en inversión, porque esa es su realidad, Ernesto. Y entonces lo que yo estaba pidiendo es que me dieran la oportunidad de hacer esos cambios antes de hacer repartición de los planes de recursos que no hay. Entonces, esos recursos al final serán más deuda. ¿Y por qué van a ser más deuda? Porque algunos dicen, no, es que esto viene de los ingresos corrientes, porque va a haber más ingresos para el próximo año. Si los ingresos para el próximo año crecen 60 millones de dólares, 60 millones de dólares crece la deuda pública del otro año.
Y entonces, del otro lado tienes el escalafón que hay que volverlos a aprobar. Del otro lado tienes esos 100 millones de municipios. Entonces, y si este año tú tenías 500 millones de déficit del presupuesto, el próximo año probablemente sean otra vez 550 o 600 millones más, ¿ya? En total. Bueno, es un 25% de lo que se recibe ahora, están hablando de 93 millones más. Correcto, 95 millones. O 95 más. millones. Entonces, ¿qué implica, digamos, que estos recursos van a tener financiamiento? No lo garantiza digamos, esa partida. La recaudación no garantiza esos recursos. Se necesita. Yo he dicho claramente que los próximos 10 años, Ernesto, van a ser 10 años de presupuestos con mayoría calificada. ¿Por qué? Porque los recursos no van a ser suficientes para cumplir las necesidades del presupuesto. ¿Pone en aprietos esta decisión al nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele? Lo digo de la siguiente forma, Ernesto. Creo que en el momento en que el ministro de Hacienda lleve el presupuesto a la Asamblea para el año 2020, en septiembre de 2019, habrá que ver la coherencia que se tiene en la Asamblea también, porque si ahora se aprueban 100 millones adicionales para la ley de FODES, ¿verdad? El presupuesto va a tener que aprobarse con mayoría calificada. Cuando usted dice 2019, todo el mundo dice, sí, más adelante. Estamos hablando de 3 meses. Estamos hablando a un par de meses, 4 o 5 meses. 4 o 5 meses que deberá de tener ya el presupuesto del próximo año. Del próximo año, que es 2020, que se supone es cuando entra en vigencia. Sí, y que con todos esos ajustes pertinentes. Tendrá que llevar malabares, ¿no? Y tendrá que llevar de la mano una solicitud para aprobar deuda pública. ¿Por qué el discurso de quienes aprobaron esto y tal vez algunos economistas que están ligados como asesores sostienen todo lo contrario de usted, ministro? No les sabría decir, yo le doy que no se trata de ponerlos en aprieto porque ya es parte del presupuesto que está ahí, solo se trata de reasignar fondos, reorientar fondos, es parte de lo que ellos dicen, ¿verdad? Y lo otro es de mejorar el tema de la recaudación. Ese fue el tema que yo decía en otro medio, Ernesto. Por ejemplo, decía, bueno, ¿saben qué? Son 100 millones. Entonces, esos 100 millones, dígame usted si la Asamblea va a estar de acuerdo en quitarle 25 millones a seguridad, 25 millones a salud, 25 millones a educación y 25 millones, como yo decía, a los intereses de la deuda pública en Hacienda. Porque son las carteras que más ingresos tienen. ¿Y si crecemos la recaudación? Por eso te estaba diciendo. Son 60 millones lo que crecen los ingresos, pero 60 millones también crece la deuda pública para el otro año. Entonces, ¿de dónde estiramos, digamos? Yo lo veo bien complejo. ¿Ha sido irresponsable la decisión de los partidos políticos? Yo creo que los partidos políticos tienen otro razonamiento que tiene que ver más con el desarrollo de los municipios, Ernesto. Y como yo también lo sigo mencionando, creo fundamentalmente que hay que fomentar el desarrollo local. Y a lo mejor los partidos políticos, esa es la visión que tuvieron al aprobar esto, ¿no? Entonces, o sea, una estrategia malsana la que pudieron haber hecho electoral o políticamente hablando los partidos. No sabría decirte, Ernesto, con toda responsabilidad si esta es una decisión política o si es malsana o no, digamos. Lo que yo puedo decirte es, en términos de finanzas públicas, esto lo que va a requerir es mayor endeudamiento para el año 2020. En términos de fortalecimiento a los municipios, creo que antes de haber repartido el FODES había que redistribuir de nuevo el FODES. ¿Por qué? Porque los municipios más grandes son los que se van a llevar el incremento. Vámonos a San Isidro Labrador, allá donde nació mi abuelo, en Chalatenango. ¿Cuánto va a recibir mensual San Isidro Labrador? Va a recibir $7,000 mensuales. Entonces, ¿qué puede hacer de inversión pública San Isidro Labrador? Bueno, el alcalde tendrá que ver qué puede hacer con $7,000 mensuales, ¿no? Es decir, o poco menos. ¿Qué va a hacer San Fernando? ¿Qué va a hacer con $8,000 mensuales?
Claro, si le preguntan a San Salvador, ¿qué va a hacer San Salvador? Antiguo Cucatlán. Con $900,000 mensuales. ¿Y Antiguo Cucatlán cuánto recibe? Entonces, dará por la misma. Antiguo Cucatlán está por alrededor del municipio número 30. No lo tengo. Sí, ¿por qué hago yo la comparación? Porque muchos están viendo de que hay localidades, hay municipios que no merecen. Los recursos del FODES se los queda el área metropolitana de San Salvador, ¿verdad? Porque las necesidades más grandes están acá, o porque será? Porque así está distribuido el FODES. O sea, está mal diseñado el FODES, alguien decía. Por eso yo decía que había que redistribuir los recursos del FODES, porque son los municipios más pequeños los que tienen que llevarse ese recurso, ¿verdad? No los municipios más grandes. Los municipios más grandes son los que tienen una relación de ingresos mucho mejor que el resto. Entonces, ¿por qué? Porque tienen capacidad recaudatoria, porque ocupan el FODES un poco más en inversión. Entonces, hay que redistribuir. Se han metido. Pero nadie quiere tocar el FODES porque, bueno, al menos tocar la fibra sensible del brazo territorial de los partidos políticos y de sus candidatos a diputados a la hora de un proceso de elección. Y entonces todo el mundo quiere más recursos, pero dice, bueno, entonces nosotros tenemos en promedio, Ernesto, la recaudación de los municipios es 20% de no cobranza. Insisto, el presidente electo va a tener que jugárselas. Yo creo que tú tienes la fórmula de cómo presentar ese presupuesto, cómo manejárselo a partir de septiembre, que tiene que presentarse eso, ¿no? Nosotros, digamos, vamos a dejar los lineamientos para presentar un presupuesto por programas con enfoque de resultados. Es una nueva modalidad de hacer presupuesto y seguramente pues la nueva administración va a encontrar, digamos, este presupuesto como un presupuesto con capacidad de medir la calidad de gasto público, que es lo principal que tiene ese presupuesto. Ok, me queda claro. Voy a aprovechar porque nos quedan 5 minutos, porque en la segunda parte traigo también al especialista en el área económica, Luis Membreño, que nos va a hablar precisamente en complemento de lo que estamos abordando esta mañana. A ver, ¿qué ilusiones o a qué conclusión nos va a llevar este nuevo enfoque del tema de las pensiones que tenemos hoy en día? Ese es un tema bien complejo, Ernesto. A ver, tenemos más o menos en el ministerio, no sé si son 9 o 11 propuestas que ha mandado la Asamblea para su análisis. Yo le he pedido incluso a la Asamblea que me dé un espacio de tiempo por el orden de unos 2 meses, porque cada propuesta, Ernesto, es una evaluación actuarial de la relación de ingresos y gastos que se va a tener en un periodo de 100 años para ver si los sistemas de pensiones son sostenibles o no, ¿verdad? Si lo que hace con esas propuestas es incrementar el gasto de pensiones sin su fuente de recursos, entonces lo que estamos generando es volver a un desequilibrio en el sistema financiero de las pensiones. Entonces, hay que tratar esto con mucha cautela. Estamos conscientes que las pensiones son bajas y que hay que buscar los mecanismos para aumentarlas, pero esto no se puede hacer a la ligera. Es decir, no pueden. Creo que es correcto que los distintos partidos políticos hagan sus propuestas, pero que le den el espacio a las entidades públicas eminentemente técnicas como la Superintendencia del Sistema Financiero, como el Ministerio de Hacienda, como el Banco Central, para poder hacer los análisis correspondientes y evaluar cuál es el impacto de estas medidas. Porque claramente si una de las medidas es, mire, ¿te acordás, Ernesto, de los optados y de los obligados? Entonces, a los optados se les dio un beneficio allá en el 2006, 2008, que llamábamos aquel decreto 100. Y entonces el decreto 100 le daba el beneficio a su familia, a la persona, a su familia, a sus hijos, de tal manera que eso incrementaba el gasto de pensiones. Pero ya los obligados comenzaron a jubilarse, Ernesto. Y esos son los que han resentido las pensiones más bajas. Pero eso lo sabíamos desde hace ya varios años. Y la reforma de pensiones del 2017
lo que hizo es reformar la capacidad financiera para pagar las pensiones. No se corrigen, porque no era la visión en ese momento, corregir los problemas sociales, los problemas estructurales de fondo, que era el pago de las pensiones, cómo mejorarlas. Entonces yo creo que todo eso hace falta, está pendiente, y la próxima administración seguramente va a tener que retomar estos temas, pero tiene que tomarlos. La nueva administración. Sí, tiene que retomarlos con bastante análisis. Un mensaje esperanzador en ese tema para la población es que no esperemos que de la noche a la mañana aquel que piense en jubilarse hoy en día va a recibir una buena. Un mensaje. Creo que es el 37%, creo que es de su pensión, ¿no? Más o menos 35%. Más o menos. Entonces, hay que tener bastante cautela. Yo creo que las pensiones para este año, no sé si va a haber capacidad financiera para poder incrementarlas, pero sí creo que es deber del Estado buscar cómo resolver el problema. Ministro, el nuevo gobierno, el presidente Bukele, deberá repensar en colocar más impuestos para poder mejorar. A ver, la base de este país durante varios años para mantener unas finanzas públicas sanas y una estabilidad macroeconómica ha sido un proceso gradual de ajustes fiscales. Hemos tenido reformas en materia tributaria y algunas reformas en materia de gasto. Yo creo que hay que darle un espacio, Ernesto, con mucha franqueza al crecimiento de la economía. Si la economía no crece por encima del 3%, seguramente este país va a requerir mayores ajustes fiscales. Por eso yo insisto que hay que incrementar la inversión privada y la inversión pública para que este país crezca, pero eso sí tiene que ser a razón inmediatamente. de un año. Estas son las recomendaciones del Fondo Monetario a aumentar el IVA. ¿Qué dice al respecto, ministro? Bueno, el Fondo Monetario siempre ha dicho que los ajustes deben ser muy rápidos en los primeros 2 años, que hay que aumentar el IVA y crear el impuesto predial. Por muchos años lo viene pidiendo el fondo. Nosotros le venimos respondiendo al Fondo Monetario que en una sociedad como la nuestra, incrementar el IVA lo que va a hacer es incrementar el costo de la vida, y que es necesario hacer ajustes graduales, no en 2 años, sino en 3 a 5 años. El segundo, impuesto predial. El impuesto predial, bueno, somos uno de los pocos países que no tienen ni impuesto al patrimonio ni impuesto predial, ¿verdad? El impuesto predial le daría más recursos a los municipios y eso haría respirar un poco los ingresos del Estado. Pero habrá que preguntarle a los municipios si están de acuerdo en aumentar o en poner el impuesto a los bienes, ¿no? Bueno, el país, como usted le dice, es el único que no tiene este tipo de impuesto, ¿no? Sí. A la propiedad. Ministro, se me fue el tiempo, quiero agradecerle. Mañana está entonces la mesa, entiendo que para mañana, la mesa mañana de está la mesa de cooperantes, sí. Ahí se puede medir un poco el cálculo si Estados Unidos dice no. Ahí vamos a ver qué noticias tienen los organismos internacionales, los bancos incluyendo internacionales. Estados Unidos. Incluyendo la cooperación de Estados Unidos, para ver por dónde va a caminar esto. ¿Usted viaja a Washington Yo viajo a Washington el próximo martes a reunirme con inversionistas, calificadoras de riesgo, los organismos multilaterales. ¿Se acompaña de algún miembro representante del nuevo gobierno en esta transición? No han confirmado todavía. Sí, pero ya se les hizo la invitación. Ya se les anunció. Ya se les anunció. Sí. ¿Le gustaría que lo acompañaran a usted? Si ellos consideran pertinente, pues yo nunca tengo problema con eso. Ministro, gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto. Gracias a todas las personas que nos acompañaron y, como siempre, humildemente a sus órdenes. Ok. Gracias, me voy a la pausa. Cuando regresemos, Luis Membreño, economista también, vamos a hablar sobre estos temas desde otro ángulo, ¿no? Ya desde la parte no oficial. Vamos a la pausa y regresamos. Ponle ritmo a tus vacaciones con los bailongos de verano del ISTU en Los Chorros, Amapulapa y Costa del Sol. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en esta segunda parte del programa con Luis Membreño, economista, con quien vamos a hablar acerca del estado actual de la economía bajo la lógica ya no oficialista y los retos económicos que tiene el próximo gobierno. Luis, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un buen comienzo de semana para todos los televidentes y obviamente que estamos felices de estar aquí contigo. Esta conversación la vamos a tener en el marco de un evento importante que tienes para el día de mañana. Voy a presentárselos. Tienes un evento mañana también, ¿no? Correcto. Mañana vamos a hablar sobre los retos económicos del próximo gobierno y vamos a estar a partir de las 7:30 de la mañana en el Hotel Princess, o sea, ahora Barceló. Y la idea pues es ver los diferentes aspectos económicos que va a tener el próximo gobierno y cómo puede enfrentar estos retos. Primero definirlos, ¿verdad? Y después buscar las soluciones y presentar soluciones de parte de nuestros invitados. Ok, interesante. A ver, antes quizás vamos a hablar de temas domésticos del país. Quisiera preguntarte algo que se comenta en pasillos. ¿Vas como ministro de Hacienda en el próximo gobierno del presidente Nayib Bukele? No, Ernesto. Él tiene su gente, él ha venido evaluando a diferentes personas y creo que va a contar con un buen equipo. Creo que ha venido ya desarrollando toda una labor de ir buscando diferentes currículums a diferentes personas y hay muchas personas preparadas en el país pues que van a poder hacerle la contribución y que podrán aportar mucho en ese ministerio que es fundamental. Claro. Ya tú tuviste el ministro hace un momento y viste que los retos son grandes, pues, y entonces necesito una persona muy capacitada, una persona que conozca los temas y estoy seguro que lo va a encontrar. Pero no escapa de que te podamos ver trabajando con ellos. Mira, yo siempre he sido de las personas, y tú lo sabes, que he colaborado con quien quiere que yo le ayude. Y si en algún momento quisieran alguna asesoría, si en algún momento quisieran alguna contribución de parte mía, pues por supuesto, ¿verdad? O sea, yo estaría dispuesto a hacerlo. El ADN del desarrollo del país pasa precisamente por conocer las finanzas del Estado. Eso hemos estado hablando con el ministro y aparentemente como que la situación es muy compleja y requiere de un trabajo pero muy cuidadoso para el nuevo gobierno. ¿Cuál es tu lectura, Luis? Mira, la situación financiera del Estado ha sido bastante complicada en los últimos años. Llegamos a un default, ¿verdad? Que fue el que originó de alguna manera la reforma tributaria que hubo en diferentes momentos, pero además el tema de pensiones, ¿verdad? La reforma de pensiones de finales del 2017. Entonces, el margen de maniobra a nivel fiscal es muy limitado, son muy pocas las posibilidades de movilización que tiene un gobierno y por lo tanto los compromisos que adquiera de gasto adicional pues tienen que ir representados y financiados con ingresos adicionales. Entonces, un tema como el del FODES que conversaban ustedes hace un rato, pues es una irresponsabilidad simplemente decirle al próximo gobierno, mire, usted vea de dónde saca el dinero, ¿verdad? Aquí está, nosotros los partidos políticos nos queremos repartir esto entre nuestras alcaldías y hay que ver al próximo ministro cómo lo hace y de dónde saca los recursos. Entonces, me parece muy irresponsable porque al final de cuentas, como se decía, esto será más deuda, pues, porque no habrá una fuente de ingresos adicional que pueda cubrir esa cantidad de ingresos que se le van a dar a las alcaldías. Entonces, la situación en general, Ernesto, es con muy pocos grados de libertad y el hecho de que se requiere más inversión, se requiere hacer nuevas generaciones de actividades y de infraestructura y todo, pues es muy limitado lo que va a poder hacer el próximo gobierno. Como conocedor de la materia, como especialista en la materia, ¿qué crees tú que es lo primero que debe de hacer? Porque muchos empresarios, muchos salvadoreños que obviamente penden y están atentos de saber en esta transición qué es lo que se ha elegido, quién es el nuevo gobernante que vamos a tener los salvadoreños, están a la expectativa. ¿Qué crees tú cómo va a comenzar este nuevo gobierno? Mira, yo creo que lo importante es comprender que este es un equipo de trabajo el que tienen que conformar.
un equipo de trabajo en el área económica, por ejemplo, que comienza por la Secretaría Técnica de la Presidencia, después tenés una serie de ministerios, ¿verdad? Como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el mismo Banco Central, la Superintendencia del Sistema Financiero, el Ministerio de Trabajo. Yo incluyo aquí el Ministerio de Medio Ambiente también, porque tiene mucho que ver con la actividad económica, ¿verdad? Y la CIGET, por ejemplo, que es otra institución que es muy importante para ciertos sectores como electricidad y telecomunicaciones. Y después todo el área financiera del gobierno. Tenés el Banco Hipotecario, el Banco Fomento Agropecuario, tenés el Fondo Social para la Vivienda, Fonavip. O sea, es una institucionalidad bien grande, que es un equipo que al final de cuentas también tenés el Banco de Desarrollo, que toda esta institucionalidad es la que te permite actuar en el área económica. Entonces, el reto, creo yo, más grande es poder definir primero quién va a ser el gabinete, quiénes van a ser las personas que van a liderar esto. Segundo, que sean consistentes entre ellos, ¿verdad? Tercero, que tengan un plan bien definido, porque los primeros 100 días son fundamentales en todo gobierno. Cuando hay muchas expectativas también, como las hay sobre este nuevo gobierno, pues tiene que tener bien definido qué es lo que van a hacer en los primeros 100 días. Y dentro de esto, en esos primeros 100 días está lo que tú mencionabas también hace un rato, y es el presupuesto general de la Nación, que se presenta en septiembre. Entonces, ya ese presupuesto se comienza a trabajar casi que en abril, ¿verdad? Para tener todo listo de aquí a septiembre. Y ellos entran el 1 de junio, por lo tanto va a ser una labor apresurada que van a tener que hacer. Y además vienen todos los retos, ¿verdad? En el área puramente fiscal tenemos que se vence en julio, que los inversionistas que poseen el bono que tiene el PUT, que es el 2034, digan si quieren esos 286.5 millones de dólares que se los paguen en septiembre o no. Pero en julio va a tener que saber eso el gobierno. Y si hay que pagarlo, tiene que tener la fuente de recursos para poder pagar la totalidad o la proporcionalidad de lo que les pidan. Los primeros 100 días van a tener que ser decisorios. Definitivamente. O sea, recordad que la gente casi que dice, bueno, se acabó un gobierno, comienza el otro y este es un mundo nuevo. Recalco esto porque, insisto, hay mucha expectativa para saber qué es lo que viene, ¿no? Sí. Y cómo viene. Ahí es donde ellos tienen que poder trabajar a paso acelerado para poder definir su gabinete lo más pronto posible, porque tienen que empaparse de cuál es la situación que hay en las diferentes carteras, y además tienen que poder, en base a eso, ellos plantear cómo va a ser la ejecución, porque cuando tú haces deberían un plan de estar gobierno, esos equipos de trabajo ya instalados y trabajando, porque me decía el ministro de Hacienda de que no hay todavía esa, digamos, reuniones de trabajo, ¿no? Incluso él va para la otra semana a los Estados Unidos. Sí. Sarcámara me decía, si no me bajan del avión, me dice, pero yo ya voy para allá y voy a reunirme con organismos financieros. Claro. Y necesito, o sea, bueno sería que alguien me acompañara, ¿verdad? Se necesita que alguien de parte del nuevo que gobierno ya se esté trabajando, que ya se esté trabajando en concordancia con eso para saber cómo queda. Yo creo que hay dos campos, digamos, en los que tienen que trabajar mucho el próximo gobierno. Uno es esta parte técnica que estamos hablando, en la que ellos pues ya tendrían que estar acercándose a las diferentes carteras, por lo menos las más importantes, ¿verdad? Si no todas, y poder tener claro, por ejemplo, la parte de las finanzas públicas, cómo la van a recibir. Y poder ir a Estados Unidos a la reunión del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y reunirse obviamente también con el BID, que ya hubo una cierta reunión del presidente electo hace un par de semanas allá, pero esto ya es en un campo más técnico que debe hacerse. Entonces yo creo que deberían de ir haciendo un traslape ahí, que es necesario que vayan con las calificadoras de riesgo, que vayan con los inversionistas, hay que colocar los 1.300 millones de dólares en bonos también, etcétera. Luis, a ojo de buen salvadoreño que quieres indudablemente, y todos queremos un buen país, este gobierno que bajo una alianza, llamémosle un poco diferente a lo tradicional, políticamente hablando, piensa gobernar el país, deberá ser un gabinete de lujo, si lo queremos llamar así, sin menospreciar el resto de lo que ha habido en el país. Yo creo que siempre esperamos un gabinete de lujo, ¿verdad? Y en este momento es todavía más importante por los grandes retos que hay. Y por la forma en cómo se vendió también. Hay que hacer algo diferente. Vamos a hacer un gobierno diferente, ¿no? Sí, o sea, tienen la oportunidad de poder hacer muchísimas cosas. Pero ahí está el otro componente que te iba a decir. Uno es el técnico y el otro es el político. En el campo político tienen que actuar rápidamente también, porque si tú seguís recibiendo noticias como las que han recibido con el FODES, por ejemplo, de parte de la Asamblea Legislativa, en la que vienen y te imponen
una restricción adicional, digamos, entonces vas a estar en más problemas. Entonces yo creo que es fundamental también la cintura política que tiene que tener este nuevo gobierno, en la medida que diputados propios, podemos llamar que tal vez los de gana son propios, entre comillas, ¿verdad? Pero de ahí para allá tiene que hacer una buena negociación política con los demás partidos. Porque ¿Tú recomiendas que debe de ponerle atención a lo técnico, magnífico, excelente, pero también a lo político? Exacto. Saber establecer negociaciones, porque toda democracia así lo es. Aunque los muchos lo vean perversamente, pero así es. Así se maneja la democracia. Es la realidad, o sea, es la división de poderes. Y se hace aquí en Estados Unidos, los republicanos con los demócratas, y el gobierno negocia. ¿Ah? Es la división de poderes. La división de poderes que existe en una democracia está bien representada en El Salvador. Y es que el presidente electo no tiene una bancada, primero propia, y segundo, no, y aunque tuviera la de gana, digamos, es muy pequeña para alcanzar los 43 diputados en un inicio, pero además va a necesitar algunas votaciones de 56 diputados, ya lo ha anticipado el ministro también, va a haber necesidad de emitir deuda en los próximos presupuestos, él decía los próximos 10 años. Pero obviamente este próximo año va a necesitar mayoría calificada para todo esto. Entonces, es muy importante, Ernesto, que ellos puedan definir un gabinete, como tú lo mencionabas, de lujo, porque necesitas los mejores cerebros. Y cuando hablo de lujo no significa por lo suntuario, me refiero en el término peyorativo de decir personas que sean con la capacidad, ¿verdad?, de liderar el proyecto técnico y lo que tú decías, la parte política, porque en esto hay que entrar en ese juego, ¿no? Y fíjate que tiene que haber toda una reestructuración del Estado. Yo soy un convencido que el Estado salvadoreño se ha quedado obsoleto a los tiempos modernos. Creo que el gobierno entrante tiene bastante claro ese concepto y debe de replantearse muchas instituciones, cómo deben de trabajar, cómo deben de proceder, cuáles deben de fusionarse, cuáles deben de eliminarse, cuáles deben de replantearse. Y una de ellas es el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda no puede ser solamente la caja del gobierno, es el hacedor de política económica del país en esencia, porque normalmente uno tiene política monetaria y tiene política fiscal, y la política monetaria suele ser muy fuerte en los diferentes países y eso te incentiva o desincentiva la inversión y el crecimiento. Hablamos de eso cuando regresemos, voy a hacer la pausa y regresamos hablando de eso. Son las 7:37 minutos, regresamos con estos otros temas que también están ahí y que me gustaría desde luego pasar por el abordaje mismo con nuestro invitado. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. A ver, hablábamos precisamente de la toma de decisiones en los primeros 100 días, ¿no? Hay 4 cosas que según colegas que manejan el área económica sostienen que debe de hacer el gobierno. ¿Cuáles son a tu criterio? Mira, yo creo que inmediatamente el primer paso es las finanzas públicas. Por lo que estamos hablando, que tenés inmediatamente que pagar los 287.5 millones de dólares de bonos, que no tenés una fuente de financiamiento y puede ser que sea todo, parte o nada de eso. Segundo, tenés que poder emitir los 1.300 millones de dólares en deuda. Se emitieron 100 millones la semana pasada contra esa deuda, pero esa es la fuente de financiamiento de los 800 millones que se vencen en diciembre y además del resto del déficit fiscal del año. Entonces, eso se vuelve muy importante, por eso la visita a las calificadoras de riesgo de la próxima semana es necesario y también a los inversionistas que pueden invertir en estos bonos. El momento actual es propicio para emitir la deuda, porque las tasas de interés han bajado en Estados Unidos, principalmente la de referencia, que es la de los bonos de 10 años, y por lo tanto nos podría salir bastante más barato el emitir la deuda hoy que después. Entonces, esos son elementos importantes de presupuesto que, como decíamos, ya se va a cocinar y poder tenerlo inmediatamente. Entonces, ese es un tema, toda la parte fiscal. El otro tema es pensiones.
Ya se está comenzando a discutir el tema de cómo se resuelve las pensiones bajas. El ministro fue muy enfático y claro en decir que lo que tiene que haber es estudios actuariales. Entonces, hay propuestas. Mañana vamos a conocer algunas de esas propuestas en el evento que nosotros vamos a tener. Va a estar René Novelino y él va a hablar justamente de los retos en pensiones y qué se puede hacer para poder mejorar las pensiones de las mujeres mayores de 55 años que se han venido retirando desde el 2017 a la fecha y que se van a seguir retirando, y que después vienen los hombres que ya llegan a los 60 años. Entonces, el tema de pensiones es muy importante, está golpeando muchísimo a bastantes mujeres que se están retirando, está evitando que otra cantidad de mujeres no se retiren porque se retirarían con una pensión demasiado baja. Y eso está relacionado directamente a los 2.800 millones de dólares que el gobierno no le pagó a los cotizantes del sistema de pensiones. ¿Y qué fue eso? Fue que durante una década o más lo que hubo fue el pago de una tasa de interés de alrededor del 1%, en lugar de haber sido una tasa más cercana al 6%, que es lo que el gobierno pagaba por el resto de deudas. Por el otro lado está también el tema de los letes. Las letras del Tesoro es una deuda de corto plazo y estas han llegado ya el mes pasado, a febrero, a 904 millones de dólares. Entonces, el ministro había pedido un refinanciamiento de 800 millones. ¿Corremos con otras dos más todavía medidas? Entonces, estos son los dos elementos. Pago, tú decías pago, pensiones. Sí. El tercer elemento es la economía. O sea, ¿cómo hacemos para que haya más inversión privada? ¿Cómo hacemos para que crezca más la economía? El gobierno va a tener que ser un facilitador de esa inversión. Correcto. Entonces, si tú no resolves todo el tema de la burocracia, todo el tema de la tramitología en el gobierno, entonces va a ser muy difícil que puedas resolver eso. Entonces, es el tercer punto. Y el cuarto punto, yo diría que es el empleo. Si no se resuelve el tema del empleo y no se comienza a generar ambiente para que haya más generación de empleo, eso le va a ir pasando factura al gobierno. Y tarea del gobierno, y perdona que voy a correr un poco, es lograr un acuerdo con el sector privado y trabajar de la mano para hacer esa apuesta. Definitivamente. Y complementar esos cuatro elementos. Y también ahí viene el quinto que yo le agregaría, que es la inversión pública. Tú necesitas una inversión pública que complemente a la inversión privada. ¿Y tendrá los márgenes por toda la complejidad financiera que hay hoy en día para hacerlo el nuevo gobierno? Hay ciertos márgenes, hay cierta capacidad que tenés que aprovecharla. Lo importante es priorizar. Si al año vas a tener, ya lo decía el Banco Mundial y el BID recientemente, 500 millones de dólares por año que el gobierno se va a poder endeudar, porque como paga como alrededor de 350 millones más el crecimiento de la economía, te da margen de 500 millones. Entonces, lo importante es cuál es tu priorización, a dónde te orientas. Y ahí lo que debe ser es que la inversión pública debe ser un complemento de la inversión privada. Yo creo que allá afuera, por lo que escucho, hay muy buen ambiente sobre el próximo gobierno. Hay muchas buenas vibras, muchas buenas expectativas, y eso puede generar que venga más inversión extranjera. Pero el problema es que tú los puedes atraer, vienen a ver y se encuentran que hay demasiados problemas para poder invertir en El Salvador, que cuesta mucho formar una empresa, que hay inseguridad, que el tema de educación, etcétera. Entonces, cuando tú ya llegas a la práctica, entonces toda esta gente se puede desmotivar. Entonces, lo que tenés que tener tú son programas para poder de esa manera compensar las deficiencias que tiene el país y que prefieren invertir aquí. Y el otro elemento es cómo hacemos que los salvadoreños que viven fuera, que conocen la realidad, que están más acostumbrados a la realidad salvadoreña, puedan invertir aquí. Y el hecho de que el TPS se vence es una oportunidad. Es cierto que ya no se vence en septiembre, pero se vence en enero, ¿verdad? Entonces se ganó unos meses nada más. Entonces ahí va a haber que enfocarse en cómo se le puede generar a ellos un incentivo con proyectos, con líneas de crédito, etcétera, para que puedan repatriarse y que puedan de esa manera entonces invertir también. Luis, este fin de semana se levantó, digamos, con pie izquierdo, pie derecho el presidente de los Estados Unidos. Creo que fue el fin de semana, el sábado que creo que conocimos, ¿no? Correcto. Y decide cortar la ayuda a El Salvador. ¿Cómo cala esto en esa visión que nosotros de alguna manera, y yo insisto, plataformas como estas buscan fomentar la deliberación de los diferentes ángulos de los componentes de temas como los que estamos abordando, pero en el fondo también somos coadyuvantes de que los esfuerzos
que se concatenen, busquen desarrollo para el país, porque si el presidente electo, independientemente de quién sea, ganamos todos, ¿no? Voy a hacer una pausa y regreso para que me comentes tú qué logras visualizar con esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de suspender la cooperación para El Salvador, Guatemala y Honduras, por considerar que no hacen los suficientes esfuerzos para detener la migración hacia los Estados Unidos. Vamos a ir cerrando un poco el capítulo de esta interesante conversación con Luis Membreños esta mañana en el programa. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos en este análisis de temas congruentes con el estado de las finanzas del Estado y el nuevo desafío que viene para el nuevo gobierno. A ver, esta decisión del gobierno estadounidense, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué impacto puede tener esto? Mira, yo creo que es un impacto hacia el gobierno actual, ¿verdad? Y las políticas que ha seguido, lo mismo con el gobierno de Guatemala actual y el de Honduras. Entonces, yo creo que aquí es a donde el presidente electo Bukele tiene una gran oportunidad. Y es decir, este es mi elemento diferenciador. Él tuvo muy buena acogida en Washington hace un par de semanas por los planteamientos que hizo. Entonces, yo lo que creería es que él podría plantearle un programa de emergencia migratoria, llamémosle así, al próximo, como parte del próximo gobierno hacia el gobierno de Estados Unidos y decirle, bueno, mire, el problema es este y este. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? La embajadora de Estados Unidos decía hace algunos días, la situación de seguridad ha mejorado en el país. Entonces, la conclusión a la que yo llego, decía ella, es que el problema es económico, fundamentalmente. La gente se va por la falta de oportunidades de generación de ingresos. Entonces, lo que podría hacer el presidente Bukele es ir a Estados Unidos con un programa bien articulado y decirle, bueno, si invertimos tantos millones de dólares en un programa temporal de generación de empleo, por ejemplo, entonces esto puede darnos tiempo a que venga inversión extranjera, que venga más inversión nacional y que pues reactive la economía. Entonces, ese impulso económico podría venir diciendo con dos elementos. Uno es, ¿cuánto pone la comunidad internacional? ¿Cuánto pone Estados Unidos? ¿Y cuánto ponemos nosotros? ¿Verdad? Entonces, de esa manera, articulando eso, Ernesto, entonces se puede lograr una mejor comunicación con el presidente Trump y su equipo, que vean que hay una disposición diferente a actuar en este tema migratorio y que de esa manera sí puede reactivarse la ayuda, la cooperación de Estados Unidos hacia El Salvador con un objetivo muy preciso, y es el que Estados Unidos quiere, que es cuidar que no esté llegando tantas personas allá. Entonces, yo creo que puede haber un plan de ese tipo que pueda generar un mejor ambiente y que las relaciones con Estados Unidos pues mejoren también, ¿verdad? Ahora, de alguna manera esto tiene que ver con un esfuerzo de país porque se toca el tema de la migración. Correcto. Fue parte del compromiso que el presidente hizo allá en los Estados Unidos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que se logre bajar ese, digamos, ese fenómeno de la migración, reconociendo de que para ello necesitas, en primer lugar, que es un tema que no hemos abordado, bajar los niveles de inseguridad? Necesitamos mejorar condiciones de empleo, ¿verdad? Claro. Y pues ahí está la gran pregunta. Si no se hacen esfuerzos de esa naturaleza, el fin de semana se conoció de una caravana creo que ha sido de la más grande de las que se conocen, que van rumbo al norte, ¿no? Mira, yo creo que, como te decía, lo que tiene que hacer el presidente electo y su equipo es un elemento diferenciador, ¿verdad? Que el gobierno de Estados Unidos puede decir, sí, aquí hay algo que no se ha hecho hasta este día y ¿por qué no probamos este esfuerzo? Entonces, y lo más importante, creo yo, es que la gente pues no encuentra empleo, no consigue ingresos y ese plan de emergencia migratoria, llamémosle así, podría estar compuesto principalmente por incentivos al empleo. Y dentro de eso, pues obviamente el ir a buscar que vengan inversionistas extranjeros también aquí, el ver de hacer de El Salvador un hub
financiero como para toda América Latina, el poder hacer de El Salvador un hub también en temas de tecnología y en otras áreas en las que ya sabemos que tenemos ventajas competitivas, como es textiles, como es aeronáutica, como es farmacéuticos, bebidas y alimentos, etc. Entonces, si nosotros podemos dirigir inversiones hacia allá, si podemos generar el financiamiento necesario para estas inversiones y se arma un paquete completo y se le dice a Estados Unidos y a los organismos multilaterales, con este plan vamos a lograr estos resultados, yo estoy seguro que lo van a apoyar. Y dado que pues hay muy buena receptividad hacia el nuevo gobierno allá afuera, entonces creo que podría haber un antes y un después, ¿verdad? Antes con este gobierno, un después con el nuevo. Y ahí dependerá pues mucho de cómo lo planteen ellos y cómo este equipo de gobierno tenga ese plan bien estructurado para los 100 días y que esto pueda generar confianza en el gobierno de Estados Unidos y que entonces nos separe de Guatemala, nos separe de Honduras, y si ellos quieren obtener también recursos, pues tendrán que hacer cosas más como las que el gobierno de El Salvador puede hacer en un futuro muy cercano. ¿Qué nosotros podemos esperar de una relación con Estados Unidos teniendo a la base ya no solo ese antecedente, sino que muchos también donde nos están poniendo el ojo sobre esa base? Tú hablabas del fomento de la inversión, mucho en la expectativa que se tiene sobre los beneficios que trabajaba, por ejemplo, el Fondo Milenio. Me decía el ministro de Hacienda de que espera que esto pues de alguna manera no logre verse afectado, porque la inversión es muy fuerte y va a ser muy alentadora en términos de generar empleo y de incentivar el tema de la inversión, ¿no? Yo creo que ya la ejecución va bastante avanzada de Fomilenio 2, por lo tanto el tener un buen mensaje de parte del nuevo gobierno, el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad?, podría desentrampar todos estos elementos que están trabados de Fomilenio 2. Y podríamos hasta comenzar a pensar en un Fomilenio 3. O sea, yo creo que hay que ver más ampliamente. Y este Fomilenio 3 podría estar orientado justamente a esto que estamos hablando. Cómo parar la migración o cómo reducirla. Cómo lograr realmente que la gente quiera quedarse en el país porque haya oportunidades de empleo y que haya una mejor seguridad. Entonces, creo que hay buenas posibilidades, Ernesto. Hay buenas posibilidades de poder conseguir un apoyo de parte de Estados Unidos mucho más significativo que lo que ha habido. Las relaciones pueden ser pues mucho más contundentes, pueden ser mejores en los diferentes aspectos, y eso beneficiará a los salvadoreños que viven en Estados Unidos y beneficiará también a los que vivimos acá, ¿verdad? Entonces creo que es un ganar-ganar, pero dependerá mucho de qué es lo que el nuevo gobierno pueda plantear a la entrada, ¿verdad? Y para hacer un antes y un después, ¿verdad?, un parteaguas aquí entre una administración que no fue muy amiga de Estados Unidos y una nueva administración que sale y rompe primero con Venezuela, ¿verdad?, con ese apoyo hacia Venezuela, y rompe también con otros apoyos a Nicaragua y otros países, ¿verdad? Entonces creo que hay un buen ambiente, pero depende mucho de qué hagan. Hay un actor importante que no puedo pasar por alto para abordarlo contigo. ¿Qué le recomiendas al nuevo gobierno? ¿Romper relaciones con China? Mira, yo creo que el tema de China no se trata de romper relaciones o no, sino que se trata de cómo se manejan relaciones que sean de mutuo beneficio y que no comprometa la relación con Estados Unidos. Entonces, yo creería que uno de los elementos es buscar cómo recuperar la relación con Taiwán sin romper la relación con China. O sea, esto quiere decir, no va a haber una relación preferencial con China, sino que va a haber una relación como con cualquier otro país. Pero la relación con Taiwán, que ha sido un aliado de El Salvador durante tantos años, debería buscar un canal a través del cual se pueda restablecer. Entonces, ese equilibrio en el que ya no creas una ley especial de desarrollo para los chinos, el que no les vas a dar la concesión del puerto de la Unión, etcétera, pues genera confianza en Estados Unidos, y ellos tienen relaciones con China. Entonces no creo que sea un tema de que nosotros no tengamos relaciones con China, sino que es que se rompió con Taiwán, pero además hay otros elementos que generan ruido, como toda la parte militar, toda la parte geopolítica, digamos, de la región. Y ahí es a donde creo que el nuevo gobierno puede mandar mensajes muy claros de que eso no se va a seguir haciendo. ¿Cómo ves al país? ¿Lo ves unido? ¿Lo ves desunido para poder entrar, digamos, en consonancia de lo que verdaderamente hay que hacer? Porque los problemas son fuertes en el país.
El reto de la inseguridad es otra cosa que después de lo económico creo que hilvanados se van a los penaltis, perdóname un poco el término, ¿no? Mira, ese tema que acabas de tratar creo que es el fundamental, y es que el país está muy dividido. Creo que todavía hay muchas personas que están en campaña política, hay muchos que no han aceptado, no han podido digerir todavía que vamos a tener un nuevo gobierno que se llama, un nuevo presidente que se llama Nayib Bukele, y que en realidad lo que tenemos que hacer todos es cerrar filas alrededor del Salvador. Lo que tenemos que hacer es apoyarlo para que pueda tener un buen desempeño, porque si al gobierno le va bien, si al presidente Bukele le va bien, al país le va bien. Entonces yo creo que hay muchas personas que tienen que poder dar vuelta a la página. Ahora, dicho esto, también el presidente Bukele va a tener que mandar mensajes de confianza a el resto de la población que no votó por él, ¿verdad? Y ciertos exabruptos que él pueda tener de vez en cuando, tratar de manejarlos de una manera diferente para que pueda haber más confianza. Entonces, pero estas personas que todavía están en la campaña, que todavía están dolidos porque perdieron, tienen que poder hacer cambio y fuera. Ahora con eso, tienen que poder ver hacia adelante y decir, bueno, claro, la campaña política se acabó, necesitamos estar unidos y necesitamos todos trabajar juntos por el beneficio del país. Te agradezco, Luis, que me hayas acompañado. Te deseo suerte, como siempre, en esos importantes eventos que tienes de aporte en el área económica. Gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto, a ti y gracias a toda la audiencia. Los espero hoy a las 6 de la tarde. El doctor Norman Quijano nos comenta el tema de la transición. ¿Cómo está? ¿Cuál es el estatus de coordinación que hay o no lo hay con el nuevo gobierno entrante? Así es que 6 de la tarde, no se lo pierdan. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.